¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a darle seguimiento a este escándalo que ha desbordado incluso la prensa internacional sobre los lujos de la vida despilfarrada que lleva el hijo de López Obrador y que ha sido, yo creo, que el escándalo más doloroso que le ha tocado enfrentar a él, porque le toca exactamente en su círculo más cercano. Ya no son sus hermanos, sus primos o sus operadores políticos, es directamente su hijo quien está involucrado en este escándalo, que incluso va a tener repercusiones legales en Estados Unidos, ya que las prácticas en las que incurrió Baker Hughes, que es la petrolera para la que trabajó e hizo cabildeo y ciertas operaciones la esposa de José Ramón López Beltrán, Caroline Adams, va a tener repercusiones. Este viernes 11 de febrero se hizo pública una carta que dirigió un representante de un grupo de inversionistas de la empresa, exigiéndole a la directiva que aclare si realmente hubo el conflicto de intereses entre los contratos que obtuvo a partir de 2019 esta petrolera con Pemex, y si ellos de alguna manera negociaron como parte de esta compraventa de servicios aparentes el prestarle, supuestamente rentarle, pero prestarle realmente esta casa lujosísima de Houston a el hijo de López Obrador. Bueno, este escándalo que ya se está desbordando por todos lados y que López Obrador ha hecho todo lo posible por acallar y por tratar de desviar la atención, incluyendo, como ustedes vieron en un video anterior, este zafarrancho con España de poner las relaciones supuestamente en pausa, las relaciones, simplemente no especificó qué. Ya vieron ese video, espero que les haya quedado claro que era un distractor. Pues en la mañanera del viernes 11 de febrero volvió al tema, precisamente porque sabe que ese es el tema más importante de la agenda nacional, que es básicamente lo que a él más le interesa y lo único, y todo en el ámbito de lo electoral, que es lo único que lo mueve y lo motiva. En ese contexto, y retomando un poco, en esa mañanera que menciono del viernes 11 de febrero, López Obrador cruzó una frontera que ya había intentado cruzar hace mucho, pero finalmente la terminó cruzando, que fue el lanzarse ya directamente contra los comunicadores que lo han evidenciado en todas sus corruptelas, que ha sido básicamente Carlos Loret de Mola y su equipo de trabajo que él encabeza. Y lo hizo cometiendo un delito, una serie de delitos flagrantes, como ya lo han documentado en muchos medios, al exhibir información confidencial de Hacienda públicamente. Eso es un delito. Entonces, él, en su desesperación por tratar de acallar las voces y toda la oleada de críticas que se han venido a nivel nacional e internacional, y que incluyen esta carta que mencionaba hace un momento de los representantes de los accionistas de esta empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, exigiendo una respuesta. ¿Por qué? Pues porque saben que si la empresa incurrió en prácticas ilegales donde a cambio de prestarle la casa concedieron o consiguieron contratos beneficiosos de Pemex, estaban violando una ley en Estados Unidos, que es una ley de competencia. Eso va a incluir un delito allá también en Estados Unidos. Eso tiene muy nervioso a López Obrador, porque se junta también con esta presión que le está ejerciendo el gobierno de Biden por la reforma eléctrica. Entonces se le vino una tormenta en todos los ámbitos a López Obrador. Y él lo único que quiso, que pudo hacer torpemente, como sabemos que es su costumbre, pues fue lanzarse contra los periodistas y amenazándolos de que les va a soltar todo el peso del Estado y las armas que él cree que tiene derecho a usar para tratar de acallar estas voces que lo señalan en sus malas prácticas. De ese tamaño de desesperación, coraje y maldad es el tamaño del daño que él sabe que se le hizo a su figura, a su proyecto, a su imagen y a su discurso con el que él ha navegado durante 20 años supuestamente de incorruptibilidad y de honradez y de austeridad. Pues todo eso se desmoronó, se vino abajo, y mostró en esa mañanera del viernes 11 de febrero lo que supuestamente Hacienda tiene registrado como los ingresos reportados del periodista Carlos Loret de Mola, que él mismo salió a aclarar que estaban equivocados, que estaban inflados, pero aunque fueran reales, se reporta alrededor de 35 millones de pesos de ingresos. Es un profesionista, y además es un profesionista muy altamente cotizado para muchos medios. En muchos medios lo quisieran tener, obviamente, y 35 millones viéndolo en una escala, por ejemplo, de lo que gana un profesionista de ese nivel en Estados Unidos, estamos hablando de que es alrededor de, no sé, $1,5 millones. Es un precio muy estándar, y López Obrador lo quiso presentar como algo escandaloso. Y comparando el sueldo que él gana, el sueldo bruto, porque él así, pues es su sueldo directo, pero aquí se aplicaría también la palabra bruto para él mismo, haciendo este juego de palabras. El sueldo que él gana es de 2 millones, poquito más, al año, ¿no? Y supuestamente Carlos Loret 35 millones. Pero aunque fuera el caso, y aunque sí ganara ese dinero, lo cual
como él mismo lo dijo, él sería un ingreso de trabajo, es decir, él tiene forma de justificar que está generando una actividad productiva que le permite acceder a esos recursos, y además las empresas para las que él trabaja son las que deciden cuánto le pagan, cuánto vale su trabajo, y en base a eso se le paga. Es decir, no hay un tabulador que digan, bueno, eso sucede en Cuba, en Venezuela y en otros estados comunistas que están en la ruina, y entonces pues ellos determinan cuánto debe de ganar un trabajador, el Estado es el que lo determina. Pero aquí todavía vivimos en un país de libertad relativa, y es la iniciativa privada, cuando contrata personal, la que decide cuánto le va a pagar. Claro, hay un mínimo protegido por la ley, pero para arriba no hay un tope, no hay un límite. Y yo quiero leer en esta ocasión una columna de Ricardo Rocha, y quiero mencionar, han sido atacados por López Obrador 3 figuras que fueron muy cercanos, simpatizantes y prácticamente hasta aplaudidores, promotores de él y de su figura durante muchos años en el mundo del periodismo. Es Ricardo Rocha, Carmen Aristegui y Broso, Víctor Trujillo, pero principalmente ahorita estamos hablando del personaje que él representa vestido de payaso como Broso. Bueno, pues estos 3 periodistas durante muchos años le abrieron sus micrófonos a López Obrador para que él ahí tuviera un espacio donde difundir sus proyectos y planes electorales. Pero resulta que ahora ya en el poder, y además López Obrador pues siempre, claro, se expresó muy bien de ellos y los tenía en alta estima supuestamente, etcétera. Bueno, pero ahora que le señalan lo mismo que señalaron a otros gobiernos, pues resulta que López Obrador ahora ya les perdió la amistad, el aprecio y el respeto que les tenía. Esto es algo muy interesante porque nos muestra el talante autoritario, vengativo y miserable y tan vil, ¿no?, de López Obrador. Quiero leer una columna escrita precisamente por Ricardo Rocha que se titula AMLO, el presidente más caro del mundo, y el subtítulo es El es todo, o sea, en lugar de decir el Estado soy yo, como decía Luis el Rey de Francia, aquí es el es todo, haciendo este juego de palabras, el es todo soy yo aún muerto. Quiero hacer esta mención porque creo que vale mucho la pena que este tema no se deje, y más a mí me interesa, pues precisamente porque estamos en este campo del periodismo, del análisis y además de los medios alternativos, y pues yo también necesito dar este mensaje como de solidaridad, aunque sea simbólico, a la persecución de los periodistas que están en este gobierno. Por eso para mí era importante decir que nosotros respaldamos la labor, no muchas de las ideas y posturas de Carlos Loret de Mola, porque él ve muy bien el aborto y ve muy bien la ideología de género y otras cosas con las que obviamente nosotros no tenemos ningún apoyo ni simpatía, sino representamos todo lo contrario de eso. Y a otras muchas cosas más, pero en el sentido de la persecución periodística que está recibiendo por realizar su labor, pues en ese sentido sí nos solidarizamos con él. Pero para mí era importante mencionar esto porque, bueno, pues tanto Carmen Aristegui ya se le lanzó muy fuerte a López Obrador criticándolo y señalándolo como lo que es, y además, y el que más me sorprende, pues es Ricardo Rocha, porque yo desde la campaña del 2006 vi a Ricardo Rocha muy cercano a López Obrador. Ricardo Rocha, para los que no lo conozcan o no lo ubiquen, es un periodista que ha estado en la televisión mexicana desde principios de la década de los años 80, es decir, tiene 40 años ya de carrera, cuando menos al frente de las cámaras, ¿no? Yo creo que antes pues reportaba o reporteaba, ¿no? Iba y hacía alguna nota, lo que sea, pero ya a partir de que él condujera un programa de televisión en el Canal 2, que era el principal en México, pues más o menos es a principios de los 80s. Y él siempre representó el ala de izquierda, que veía con simpatía todo lo que venía del comunismo, y era como una forma en la que Televisa pues le daba o jugaba un poco con que era muy plural en sus posturas, ¿no? Y este ha sido Ricardo Rocha, por eso se enganchó también con el proyecto de nación de López Obrador. Pero, y esto es la parte interesante, cuando López Obrador pues, ha mostrado su verdadera cara, que en una mañanera incluso se le lanzó directo a Ricardo Rocha denunciando que era parte de los periodistas que habían recibido dinero de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, pues tuvo que ir directamente a Ricardo Rocha pues a decirle, oye, yo sé cosas tuyas y conozco tus secretos, así que a mí no me vayas a venir aquí a tratar de involucrarme en esto. Pero López Obrador, pues sintiéndose tan sobrado de poder, no le importó romper con estas alianzas. Y entonces esta columna se me hace muy interesante de Ricardo Rocha, porque ejemplifica esta ruptura que está habiendo entre estos que no han dejado de adorar a la izquierda. O sea, no hay que irnos con la finta, o sea, Ricardo Rocha sigue siendo de izquierda, igual que Carmen Aristegui, igual que Broso, y ellos aplauden toda la ideología de género. Sin embargo, han roto con López Obrador, y eso es la parte
que yo creo que es interesante porque es la gente que mejor lo conoce y que le sabe muchas cosas que a López Obrador no quisiera que se supieran. Entonces la columna dice así: AMLO es el presidente más caro del mundo. Es probable que lo sea. Por lo pronto, las revelaciones sobre los lujosos escándalos de su primogénito José Ramón López Beltrán en Houston han provocado que muchos vuelvan a mirar cómo vive el presidente. A ver, Andrés Manuel López Obrador decidió y vive en un palacio que es por su extensión y magnificencia muy superior a la Casa Blanca en Washington, el Palacio del Elíseo en París y por supuesto el número 10 de Downing Street de Londres, que es donde despacha el primer ministro. No se necesita ser experto para establecer que es la residencia oficial más onerosa del mundo. Basten ver los recorridos por esos bellísimos pasillos de reluciente parqué con jarrones invaluables, parqué es decir el piso de madera, los jarrones invaluables para darnos cuenta que el presidente vive en una fantasía que lo desconecta de la realidad y de la cantaleta cotidiana de la austeridad que nunca ha ejercido. Vean quién se lo está diciendo. Y no son simples percepciones, aquí algunos datos obtenidos por El Universal y otros medios. A pesar de las resistencias oficiales, cada mes en Palacio Nacional se gastan 6 millones de pesos en nóminas, energía eléctrica y agua necesarios para que el presidente pueda vivir ahí. 6 millones de pesos por mes. Multiplíquenlo por un año, son más de 70 millones de pesos, es decir, el doble de lo que señala que gana Carlos Loret de Mola. Es lo que cuesta que López Obrador viva en el Palacio Nacional por su gusto y capricho. Esta es una renta, más de 70 millones de pesos que pagamos todos los mexicanos. Se requieren, además de esos gastos, se requieren 147 trabajadores de los que no se puede especificar sus funciones porque son personal de confianza, entre jefes de unidad, directores, subdirectores con remuneraciones brutas entre 60,000 y 150,000 pesos, a los que hay que añadir 51 trabajadores operativos con los sueldos más bajos. Más aún, se documentó que apenas el año pasado la presidencia pagó casi 600 millones de pesos por servicios outsourcing que tanto combatió formalmente. Esta forma de contratar trabajadores a empresas que se dedican al reclutamiento y que a su vez como que los arrendan, por decir de alguna manera, a las empresas que los contratan, y esto les permite a estas empresas que los van a emplear no generar antigüedad, porque eso le corresponde a la empresa outsourcing, que es la que los está como prestando, rentando a estos trabajadores, que a su vez pues van renovando cada X tiempo sus contratos, cada 3 meses, entonces no generan una antigüedad, que es un esquema evidentemente que no es justo, pero que ha permitido que mucha gente tenga acceso a un trabajo que cuando menos tiene una cierta protección legal que de otra forma sería dedicarse a la informalidad, y que el gobierno tiró con estas reformas el año pasado, diciendo precisamente con el argumento de que iban a defender a los trabajadores, pero resulta que ellos tienen contratado a decenas de trabajadores pagando 600 millones de pesos por servicios de outsourcing, es decir, 200 veces más que lo que señaló que gana Carlos Loret de Mola. Pero hay todavía más. Tan solo en 2 meses, entre septiembre y octubre del 2021, el gobierno federal contrató 8 diferentes empresas en servicios de conservación para remodelación de patios, mantenimientos de pisos de madera, herrería, escaleras, azoteas y hasta compra de parasoles antihongos, por un total de 35 millones de pesos, que es lo que él en 2 meses, lo que señala que gana Carlos Loret de Mola en un año, aquí se lo gastaron en 2 meses solamente en esto. Ahora, aquí yo no señalo ni critico en cuanto a que pues es un edificio histórico que merece un mantenimiento especial, ¿no?, de conservación y una serie de cosas, porque estamos hablando de un edificio que tiene un valor incalculable en cuanto a la historia de la cual ha sido protagonista. A riesgo del fastidio, añádense los costos de un pequeño hospital con guardia médica y de enfermería permanentes para atender cualquier emergencia del presidente. Una cocina suficiente para dar banquetes hasta para cientos de personas en el momento en el que el mandatario lo decida. El vestuario y el calzado de la pareja presidencial a la que nunca se ha visto en un almacén comprando nada. Y las cerezas del pastel, 6 Suburban negras idénticas y blindadas grado 5, porque el Suro y el Jetta ya están en el Museo de la Desmemoria. 3 millones de pesos cada una de estas 6. Por ello y más,
AMLO es brutalmente injusto cuando ataca mañaneramente a los consejeros del INE porque ganan más de los 112,000 pesos que él oficialmente se asignó, cuando sabe perfectamente que también tienen mayores ingresos los ministros de la Corte, los magistrados del TRIFE, muchos de sus funcionarios y hasta diputados y senadores morenistas, que le rascan en varias comisiones, aunque la gran diferencia de todos ellos es que nadie vive en la opulencia que él disfruta con el patrocinio de todos nosotros y sin gasto alguno. Así cualquiera puede andar con solo 200 pesos en la bolsa o nada. Por eso es probable que el señor presidente vea a su hijo José Ramón como un franciscano que vive en Houston en la austeridad republicana. Made in USA. Algo huele a podrido en la 4T. Bueno, ahí termina la columna de Ricardo Rocha, que escribió hace unos días, precisamente a raíz de todos estos escándalos que han salido en las últimas 2 semanas, evidenciando esta hipocresía de López Obrador y de su hijo, que, como ya hemos mencionado, pues vive a todo lujo. Y esto que se haya hecho público, pues para López Obrador ha sido la peor afrenta que ha tenido que enfrentar, y por eso está enloquecido de rabia y de coraje y con ansias de venganza. Y si pudiera borrar del mapa a Carlos Loret de Mola, les aseguro que lo haría. No sé si lo va a intentar. Ojalá que gente que haya con cierto sentido común, si es que la tiene alrededor de él, pues lo detenga, porque este hombre ya sabemos que tiene antecedentes tendientes a zanjar sus diferencias y venganzas atentando contra la vida de quien lo haya agredido, según él, o agraviado. Aquí lo que estamos viendo efectivamente es el grado máximo de locura a la que pensábamos que podía llegar López Obrador, pero aún puede llegar a más. No sabemos en qué vaya a terminar todo esto. Carlos Loret de Mola hizo un video que subió en su cuenta de Twitter que nosotros hemos publicado ya en este canal como una muestra de solidaridad con este periodista, porque es importante además los argumentos que le da para responder. Es un video de alrededor de 4 o 5 minutos respondiendo todos los ataques que recibió en la mañanera de esta que he mencionado del viernes 11 de febrero. Igual que Carmen Aristegui le devolvió, igual que a Ricardo Rocha, como ustedes ya escucharon, estos ataques infundios diciéndole cuidado porque ya sabes que nosotros somos el mismo equipo y te conocemos cosas que la mayoría de la gente no sabe y la pueden hacer pública y probablemente lo van a hacer si lo consideran necesario. Bueno, pues era esto lo que quería comentarles en esta ocasión. Espero que esta información les haya resultado de interés y de utilidad. Si es así, les pido pues varias cosas. Una es que le pongan un pulgar arriba y le den me gusta a este video para que más gente la pueda ver y la puedan tener acceso a esta columna que está muy interesante. La segunda es que la compartan con sus contactos en las redes sociales, por favor. Y la tercera, si está en sus posibilidades, que nos puedan apoyar económicamente para continuar con esta labor de información, análisis y combate y defensa mientras se pueda, ¿no?, de nuestros derechos y libertades, pues lo vamos a seguir haciendo, pero dependemos de su apoyo y solidaridad. Pues yo espero verlos pronto en un siguiente video. Estamos haciendo este esfuerzo de estar publicando todos los días material nuevo para que, bueno, pues ustedes estén al tanto de todo. Aquí en la descripción del video van a poder encontrar el formato para que se puedan suscribir tanto a nuestro canal de difusión en Telegram como a nuestro servicio de información estratégica del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que estamos publicando 2 o 3 veces por semana con un compendio de notas nacionales e internacionales para que tengan una idea de lo que está pasando en México y en el mundo. Sin más que agradecerles como siempre el favor de su atención, esperemos vernos pronto en una siguiente entrega.